Bienvenidos a Milenio Mercados en Perspectiva, aquí como todas las semanas con el licenciado Jorge Gordillo, director de Estudios Económicos de Citbanco, y su servidor Manuel Somoza, para platicar de temas económico-financieros en México y en el mundo. Yo quisiera iniciar esta plática con una breve reseña de lo que sucedió en la semana que termina en los mercados, sobre todo en los mercados bursátiles. Una semana de contrastes, donde Japón tuvo un crecimiento en la bolsa, el Nikkei, del 1,69, la bolsa de Shanghai más 1,12. En cambio, en Europa las bolsas estuvieron en promedio más bien laterales. El Dow Jones tuvo un ligero incremento del 0,42, pero perdieron el Nasdaq y perdió también el Standard & Poor's alrededor del 1% el último, y el Standard & Poor's 0,23. En contraste con las bolsas norteamericanas, la bolsa mexicana tuvo una buena semana, con un incremento del 1,98. Lo que sí se vio afectado fue el peso mexicano con respecto al dólar, que perdió 2,5% en el transcurso de los pasados 5 días. Esto fue lo que sucedió en los mercados. Ahora, las causas fueron variadas. Y yo creo que lo más importante para platicar aquí, primero es ver cuál es el estado de la pandemia y la vacunación, cómo vamos, porque esto sigue siendo el gran tema que afecta a la actividad económica en el mundo, y después pasar a analizar qué sucedió en la frontera sur de Estados Unidos, norte de México, con las heladas en Texas. Pero ¿por qué no entramos al tema de las vacunas y el tema de la pandemia, mi querido Jorge? Bienvenido. Gracias, Manuel. Saludos. Efectivamente, terminamos la semana anterior muy entusiasmados por posibles votaciones a favor de estímulos fiscales en Estados Unidos, y esta semana no se dio noticia al respecto. O sea, lo que está sucediendo es que esperaremos hasta la próxima semana que se termine de redactar los estímulos y votación. Entonces, al no haber noticias, el mercado estuvo moviéndose primero positivamente por lo como comentas. Hemos visto una baja considerable en el número de contagios en Estados Unidos, en Europa, en el mundo en general, que ha permitido que ya empiecen a anunciar ciertos gobiernos que quitar restricciones que habían estado muy fuertes en semanas anteriores. En el caso de la vacuna también muy interesante, ya casi 200 millones de dosis ya se han dado en el mundo. Todavía es un porcentaje bajo con respecto a la población total, pero ha aumentado significativamente. Estados Unidos 60 millones de dosis ya dio. México superó ya el millón de dosis finalmente. Bueno, entonces este proceso tiene al mercado de alguna manera un tanto positivo. Incluso estamos esperando que más vacunas se incorporen ya en la oferta, como en el caso de Johnson & Johnson, que esperamos la acepte la FDA la semana que entra. Todo esto juega a favor del mercado. Sí, yo nada más, por ejemplo, daría un dato que sí me impresionó. En las primeras 2 semanas de enero, los infectados a nivel mundial andaban en niveles de 850,000 diarios, y ahora esa cifra ya está pues cercana a los 250,000, es decir, sigue siendo una cifra enorme, pero bueno, mucho más pequeña que la de los 800 y pico mil, ¿no? Y lo mismo estamos viendo, no con tanta intensidad, en las defunciones, que también han declinado. Obviamente hay un retraso en la estadística, porque primero es el efecto de la infección y luego se da el efecto fatal cuando sucede una defunción, pero los datos son magníficos, y también se ha incrementado, sobre todo en los países desarrollados, la capacidad hospitalaria, de tal forma que ya no existe ningún problema. Yo creo que en México todavía nos queda ese pendiente. Si han mejorado el número de infectados, ha empezado a declinar también un poquito, no tanto el número de defunciones, pero todavía en términos de capacidad hospitalaria, pues sí, ha habido mejoras, pero no se sienten como sustanciales. Sigues viendo la angustia en la gente que no consigue fácilmente a dónde llevar a sus enfermos. Pero bueno, las noticias yo creo que en ese sentido han sido francamente buenas. Ahora, sucedió un evento que nadie tenía en el radar, las heladas en Texas, que han provocado terribles daños, espero que pasajeros, bueno, estoy seguro que son pasajeros, en los dos lados de la frontera, tanto para ellos como para nosotros. Ha incrementado
el precio del petróleo, que finalmente el viernes empezó a declinar, y también subió muchísimo el precio del gas, que también para el viernes afortunadamente ya había regresado a los niveles de la semana anterior, pero el daño ya estuvo hecho, ¿no? ¿Por qué no nos comentas qué es lo que tú sabes al respecto? Sí, lo que sucedió fue algo que no habíamos visto en muchos años. Esta temperatura en Texas es la temperatura que se ve en Alaska, niveles demasiado, más de menos 20 grados observados en todo el estado de Texas. Y bueno, Texas, aunque es el principal productor de petróleo, gran parte de su electricidad la hace eólica. Y entonces con estas heladas se congelaron turbinas y entonces tuvieron que volver a reincorporar al gas en su corporación de electricidad. Y el gas, la producción de gas es muy alta y no se congela en los tubos. El problema no fue en la distribución del gas, sino en la distribución de electricidad, en los cables, en las antenas. Esto es lo que generó mucha distorsión, aumentó la demanda sobre el gas y el precio se fue a la luna. Entonces, todos los estados y los países, en el caso nuestro, que dependemos mucho del gas de Texas, pues por supuesto vimos un aumento en el precio escandaloso, o sea, pasó de 6 a 1,000. Entonces, muchos cortaron la compra de gas y empezaron a repercutir en la actividad económica, en este caso de nosotros, ¿no? Así es. Bueno, afortunadamente son de esas cuestiones climatológicas, ¿no?, que nos ponen las barbas a remojar, ¿no? Aquí la lección para México es que no podemos depender de una sola clase de energía y deberíamos de estar bastante diversificados. Por eso yo no entiendo cómo esta iniciativa, que nos llevaría nada más a darle el monopolio a la Comisión Federal de Electricidad, cuando lo que necesitamos es tener muchas fuentes de energía, a través de gas, a través de lo que sea, ¿no? De energías sucias, de energías limpias, no depender de una sola, porque estando como estamos, pues ahí están las consecuencias, ¿no? Yo creo que hay inversiones que México, no sé por qué están detenidas. México tiene muchísimo gas, pero nunca le ha dado la gana a Petróleos Mexicanos en industrializarlo, en aprovecharlo. El gas en México se pierde, se tira. Como dices, lo más importante aquí es que nos evidenció el riesgo que tenemos, la necesidad tan importante de la dependencia sobre el gas natural, que si nos cortan en algún momento la venta en el gas natural, nos para el país entero. Entonces, es un riesgo importante, es un riesgo grave, más que lo que nos sucedió en la semana. La lección es la que tenemos que incorporar y ver maneras de no solamente almacenar, sino de producir, hacer otro tipo de energía. Y también tener sistemas financieros como había antes, coberturas para que te cubran sobre aumentos de precios, sobre fenómenos que no están en tu alcance, que son naturales, ¿no? Así es. Oye, dejando atrás ese tema, en la semana han surgido muchas preocupaciones en los mercados internacionales alrededor de la inflación. Hay grupos de inversionistas que piensan que con los estímulos fiscales más los estímulos monetarios, la inflación pudiera empezar a subir, y esto se ha reflejado en algo que no ve el público en general, que son incrementos en las tasas de interés de los bonos gubernamentales, sobre todo en Estados Unidos. Los Treasury Bills de 10, de 20 y de 30 años de plazo han estado subiendo su rendimiento, quiere decir que han estado bajando su precio. Pero bueno, pues esto es preocupante porque el alza que hemos visto este año, por ejemplo, en los treasuries de 10 años, es que el rendimiento pasó de 1% a principios del año a 1,30 para la fecha actual. Pero bueno, todo este efecto en las tasas de interés es producto de las expectativas inflacionarias, que es el tema importante. El tema importante no son las tasas, ¿no? Claro que si las tasas suben, esto tendría repercusiones enormes en muchos lados, pero el origen es la inflación. Yo honradamente no le tengo miedo a la inflación en este año. Cuando volteo a ver qué pasó en el 2010, 11, 12, cuando la Reserva Federal fue muy agresiva emitiendo dinero, recordemos que se emitieron 4 trillones de dólares del 2009 al 2014, y la inflación no apareció en Estados Unidos. Yo no veo por qué tendría que aparecer ahora. Creo que la mecánica es bastante inteligente
por cómo se asignan estos nuevos recursos que se están generando día a día. La Reserva Federal está emitiendo 80,000 millones de dólares mensuales para compras de bonos, y esta es la inyección de liquidez que están recibiendo los mercados. Pero, ¿tú qué crees? ¿Sí hay un peligro real para este año? Evidentemente es una tarea pendiente de largo plazo, pero en este año tú ves que la inflación se le pueda salir de las manos a la Reserva Federal. No, en este año no se va a ver eso, ¿no? Incluso está en duda sobre si se vaya a ver esta presión inflacionaria hacia adelante. Como dices, no hay evidencia. En esta época, en los últimos 20 años, la Reserva Federal ha sido muy agresiva en su política monetaria y no se ha traducido como pasaba en décadas anteriores, directo a precios, directo a la inflación. Todos los analistas nos preocupa que este es un tema que si se sale de control es muy difícil controlarlo, y por eso siempre sale el tema de cuidado con la inflación que puede provocar tu política monetaria. Pero aquí la cuestión es que el mercado se anticipa, dice, las vacunas, y como va volviendo la economía, va a acelerar muy rápido la recuperación y va a calentar la economía mucho más rápido que cualquier otra crisis y provocar repuntes en los precios que obliguen a la Reserva Federal a cambiar su discurso. Hoy la Reserva Federal dice que no va a mover las tasas de interés en 3 años, por lo menos, pero le preocupa al mercado. ¿Y qué me vas a decir a fin de año si la economía aumenta? A lo mejor cambias tu discurso y yo no me adelanté o no me preocupé. Yo creo que estamos viendo estas coberturas, algo muy interesante. Esto, además de que están fomentando otro tipo de inversiones, está saliendo dinero de compra de bonos a la bolsa de valores, a otros países emergentes, y entonces están volviendo otra vez atractivo el mercado de dinero que estaba muy deprimido en Estados Unidos. Yo creo que es muy importante el tema, hay que seguirlo revisando mes a mes. Yo lo reviso mes a mes, porque pues la inflación es determinante para poder tomar buenas decisiones financieras. La inflación en enero en Estados Unidos fue de 0.1, comparado enero de este año con enero del año anterior 1.4, es decir, está muy bien. La meta de la Reserva Federal es llegar al 2%, vamos a ver si siquiera lo logra, ¿no? Yo creo que el tema no es menor, pero hay que seguirlo revisando cotidianamente, porque movimientos bruscos de la inflación podían generar una política muy distinta de parte de los bancos centrales a nivel mundial. O sea que es uno de los grandes temas pendientes. Pero bueno, se nos terminó el tiempo, mi querido Jorge. Yo quisiera agradecerte y sobre todo agradecerles a todos ustedes el que nos hayan acompañado una vez más aquí en Milenio Mercados en Perspectiva. Los esperamos y los invitamos a que estén con nosotros la próxima semana. Muchísimas gracias. Muchas gracias, que estén muy bien.